la PPT de precio. Sí, pero creo que no es una PPT. No Juanca no puede. Está todo muy lindo, pero como que no lo puede descargar. Sí, sí. Bueno, ahí empecé a grabar de nuevo, así que. Bueno, de acuerdo a todo lo que dijimos anteriormente, tenemos ciertas clasificaciones de, de productos sí, de productos que entran dentro de lo que es NoSQL eh, y sus características y para qué, digamos, a dónde estarían mejor orientados para ser usados. Entonces vamos a tener 4 tipos de globales o generales, tipos de bases de datos NoSQL, que son eh, clave valor, orientado a columnas, orientado a documentos y orientado a gráficos. Entonces, esta clasificación que tiene que ver con cómo puede, eh, qué performance tiene la utilización de cada modelo, el tipo, si puede escalar o no puede escalar, eh, la flexibilidad que tiene. En general, eh, estamos viendo que tienen alta performance, tienen una gran flexibilidad los modelos que se han implementado. En este caso, tenemos que la base Bigtable y Amazon Dynamo, creo que se llama, una es de Google y otra es de Amazon, entran dentro de esta categoría. Justamente están orientadas a lo que ellos necesitaban y es una gran performance en la manipulación de datos. Y después tenemos, bueno, otro tipo de, sistemas no SQL. Entonces, los basados en clave valor tienen asociado una colección de valores a una clave. Eh, Se utilizan más para... perdón, se utilizan más. Probablemente tiene una mejor... es mejor utilizarlo para procesar diccionarios. Eh, los diccionarios contienen una serie de registros con campos y datos, y los registros se guardan y se leen a través de una clave única por cada registro. Tenemos, por ejemplo, como les decía hace un ratito, Amazon Dynamo, que contiene o utiliza solamente 2 operaciones. Bueno, acá las operaciones de actualización solo permiten la actualización para una sola clave, por eso decíamos que la clave es única dentro de todo el conjunto de datos que se está guardando en esa base de datos. Acá tenemos otro ejemplo de clave valor. Tenemos un directorio telefónico, bueno, una serie de artistas, y acá tenemos una lista de valores. Tenemos nuestra clave definida y los valores no es necesario que sea un solo dato, sino que puede ser un conjunto de datos. Basado en columnas. Este modelo contiene, a ver, tal vez es difícil de verlo así, pero la definición es que tenemos una clave y esa clave referencia a una serie de columnas que van a constituir eh, los datos de esa clave. Cada registro tiene distintas columnas. Bueno, una familia de columnas son grupos de datos relacionados que se acceden al mismo tiempo. Eh, lo- los mejores
las mejores aplicaciones de este tipo de base de datos es datos que luego van a ser agregados, necesitan rápidamente obtener una sumarización de acuerdo a una clave que a la que se hace referencia. Las bases de datos basadas en documentos. En este caso, un documento va a ser un documento, es parecido, es muy similar al primer tipo, que es clave-valor. En este caso, el documento va a estar referido por su clave. La forma de, o sea, lo que cambia con respecto al primer tipo de base de datos no SQL es que hay una jerarquía de colecciones. O sea, vamos a armar colecciones que podrían o no tener un criterio similar. No. Perdón. Colecciones de datos que tienen un criterio similar o una especie de ¿cómo se dice? De esquema, de estructura, pero no es una estructura fija o no es una estructura rígida que no va a cambiar, que no puede cambiar. Un dato, como dijimos en este tipo de bases de datos, eh, no es rígido. Internamente la estructura puede modificarse. Pueden, no es, por ejemplo, vamos acá de vuelta. A ver acá. Podríamos tener un directorio donde tenemos la clave que referencia a una persona y después distintas columnas que son datos de esta persona. Bien, en un modelo relacional esa estructura es fija y es bastante más difícil de modificar. En cambio, en una base eh, no relacional, no SQL, este tipo de estructuras podrían no ser iguales. Cada fila, Juan podría tener su número de teléfono, tener una columna dirección, tener una columna DNI, pero José podría no tener el número de teléfono, tener una dirección y tener una columna DNI. ¿Qué significa esto? Que la referencia a esa estructura no existiría. Es decir, no tendríamos por ejemplo, esto es lo más parecido a una estructura de un documento en el cual, si lo ven bien, tienen su estructura interna. Es decir, tenemos una dirección de mail, la edad, que acá no existe, y la dirección, que en estos dos casos no existe. Esto es un claro ejemplo de una base no relacional donde tiene una estructura que puede cambiar. Esto no sucede en una base de datos relacional, en donde el dato directamente no va a existir, pero por cada fila yo tengo representado la columna. O sea, tendría, para hacer algo parecido a una estructura relacional, tendría la edad sin datos y la dirección sin datos, en las tres filas que representan cada una de estas personas. En cambio, en una base no relacional, esto no es cierto, o no es necesario, perdón, o no es necesario de cumplir. ¿Dónde se utiliza este tipo de base de datos orientadas a documentos? En e-commerce, en plataformas 2.0, en Analytics, pueden ser una base de datos de MongoDB que reciba los tweets de una empresa,
los tweets de un país. Son bases de datos que se usan para este tipo de análisis de datos. Después tenemos bases de datos orientadas a grafos o basadas en grafos, que se utilizan más para redes sociales o datos geolocalizados. Son datos en los cuales, perdón, son bases de datos en las cuales podemos navegar, podemos avanzar como si fuera, o podemos interactuar como si fuera realmente un grafo, como vimos en la materia pasada. Estas bases de datos tienen clientes por los cuales yo puedo navegar por esos datos, pero esos clientes en general pueden ser web y pueden ser clientes que se ejecutan, ¿no? Clientes standalone que se ejecutan en la máquina. Bien. Lo importante de las bases de datos no SQL. No requieren un esquema específico, es decir, como hablamos hace un ratito, pueden no existir una referencia a algún campo dentro de este tipo de bases. Son fáciles de distribuir. No se cuenta con un lenguaje de SQL, sino que cada una de las bases de datos, estas podrían tener una adaptación del lenguaje SQL, es decir, un lenguaje estructurado de consultas, pero no es el mismo que se utilizaría en una base de datos relacional. No se pueden hacer uniones de conjuntos, agrupaciones, sumarizaciones, las transacciones. Bueno, no es tan así esto de que no existen transacciones porque algunos productos de base de datos no SQL han agregado en estos años la posibilidad o los features como para manejar transacciones. Incluso han agregado posibilidad para manejar índices. ¿Dónde se suele utilizar este tipo de bases de datos? Bueno, como venimos diciendo, en redes sociales, en Internet 2.0, aquí Internet 2.0 se refiere justamente a aplicaciones que necesitan gestionar una cantidad muy masiva de datos. Podrían utilizarse también en logs. En general, también se utilizan estas bases de datos en desarrollos primarios, porque como veremos en las próximas clases, cuando nosotros desarrollamos un software, lo más probable es que dentro de todas las tareas que tengamos para generar este software, este aplicativo que responda a alguna necesidad, a ciertos requerimientos, y lo primero que tengamos que hacer es analizar dentro de estos requisitos y vayamos construyendo, como dice el manual o como hasta ahora en estos años se ha hecho, que vayamos construyendo un modelo relacional que es el que va a responder o que va a respaldar los datos de estas aplicaciones. Y este modelo relacional es estructurado. En cambio, en aplicaciones, de hecho, que tal vez no tengan muy definido cómo va a ser su estructura, que tengan que salir rápidamente a producción, que se utilicen solamente para explorar algún tipo de ámbito, para adquirir datos y después ver si esos datos pueden ser manipulados o
se puede aplicar inteligencia a esos datos para encontrar patrones. En esos casos es donde primordialmente, o hoy donde ha encontrado mayormente el nicho este tipo de bases de datos que no responden al modelo relacional. Por otro lado, ¿por qué presentamos este tipo de modelos en esta clase y por qué antes del modelo relacional? Para generar un contraste en lo que significa un modelo relacional. Y por otro lado, porque hoy día en el desarrollo de aplicaciones, que pueden ser aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, web services, eh, o aplicaciones que se implementan no en un servidor, sino en aplicaciones dockerizadas. Ese tipo de aplicaciones comienzan desde hace unos años a utilizar un modelo híbrido, es decir, eh, puede ser que las transacciones de una plataforma de e-commerce se respalden en un modelo no relacional y luego sean transferidas por este proceso CTL a un modelo relacional o a un data warehouse, y los data warehouse están construidos están construidos en modelos relacionales. Ale, ahí Sí, ahora te tengo la grabación. Igual acá había uno de los compañeros, ya Juan ahí contestó, pero preguntaba si es indistinto tener campos repetidos. Eh, Soy honesto, no sé a qué se refiere con campos repetidos, pero en líneas generales, no SQL, vos podés tener la información desestructurada, como vos quieras. En línea general, capaz que tenés, no sé, un JSON y la información viene en forma de, o sea, puede haber distintos tipos de representar la información, pero podés tener, no sé, el campo, o sea, podés tener un array de campos, ¿sí? Y los valores posibles que tiene ese campo, ¿sí? Eh, eso es posible, eso es lo bueno de, de los datos desestructurados. Y después habla de la metadata, pregunta si también aplica, aplica la lógica de tener metadatos, y Juanca ahí contestó que sí, que obviamente siempre hay alguna forma alguna información de los datos, mayor o menor medida, pero la hay. No sé si Juanca quieres agregar algo, si no detengo la grabación y empezamos con una nueva. Sí, no, agrego, para responder no lo quería interrumpir a Ale, pero a ver, la idea es que tiene este enfoque es brindar una mayor flexibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sobre todo en web, puede ser que haya escenarios donde nosotros tenemos cierta información, ¿sí? Imagínense ahí, si querés retrocedete unas diapos, Ale, yo te digo hasta sí, dónde. avísame. ¿Sí? Sí, ahí. Eh, avanzá un par, otra más. Ahí. Este era el ejemplo. Supongan que yo tengo en una sesión, ¿no? Ahí en la web, y tengo en esa sesión identificado el mail y la edad digamos, del usuario de la sesión. Siempre digo la sesión como si fuera el key. Vieron que el enfoque que planteaba Ale para este tipo de bases no SQL es que hay un key value, es decir, tenemos un key que va a agrupar, por así decirlo, el resto de la información. Bueno, en una sesión tenés el session ID y después tenemos el resto de los campos. El resto de los campos, en este caso, supongamos que tenemos identificado el email address y el age o la edad, ¿sí? Pero en otra sesión podemos tener identificado, fíjense que en el segundo caso no tenemos identificado la edad, sino que tenemos el género. Y en el tercer caso tenemos la edad
el género y la dirección o algún tipo de geolocalización. Bueno, tranquilamente las tres pueden convivir en el mismo esquema o documento que hablábamos, se guarda en la misma, en esa collection, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esa flexibilidad. Podemos inclusive el día de mañana incorporar a nuestra versión web un campo nuevo y no necesitamos previamente avisar o definir en una tabla, agregar el campo porque va a venir una nueva información. Directamente ahí en la sesión agregamos lo que necesitamos agregar, modificamos lo que necesitamos modificar y es mucho más flexible. O sea, la cantidad de campos, el tipo de campos y todo eso lo podemos armar de una manera súper flexible. Y no hace falta, digamos, esa estructura totalmente predefinida que sí tenemos en el otro modelo SQL o relacional. Entonces, bueno, esta, digamos, es una de las características principales, pero eso no significa que yo no tenga que yo sepa, estando ahí trabajando en web, que el session ID va a ser mi key y que voy a tener seguramente en la mayoría de las sesiones como mínimo voy a tener el identificado del mail para decir algo, un ejemplo de escenario. Y puedo yo igual de todas formas tener un documento previsto base que después con el tiempo eso es flexible y pues, se va a ir modificando. De hecho, ahí les compartí dos links de cómo predefinir lo que se conoce, pero sepan que nos da esa flexibilidad. Eh, Después, no sé si cuando vayan a ver el video de la clase pasada que ya les compartimos, yo creo que la clase pasada, el año pasado, Ale había armado ahí Sí, está al eh, final, justo una, quedó en la una, PPT esta. digamos, hice una instalación eh, 4 Raspberry. claro, con 4 Raspberry que les había compartido ahí digamos, a todos los chicos si querían conectarse y jugar un poco con esa instalación, podían crear sus basecitas, sus documentos, sus collections y ir jugando para los que no habían tenido oportunidad de interactuar con un NoSQL. No es, la verdad, para nada difícil. De hecho, rápidamente si ponen download MongoDB, como para jugar un rato, se lo pueden descargar, instalar fácil y pueden ir creando y testeando un poco de qué va un poco esto. Obviamente, avanzó un par de diapositivas, ¿vale? Sí. Ahí cuando dice, andaba una anterior, acá cuando dice que no contamos con SQL, que no se pueden hacer join groups y demás, obviamente siempre hay una forma de intentar simular o hacer una operación parecida, ¿no? Pero claramente, o sea, está el concepto de groups o el concepto de juntar información, pero no, ahí ya salimos del esquema este SQL clásico que seguramente tengamos más a mano si trabajaron ustedes en sistema. O el concepto de transacciones, de tipos de isolation level y todo esto para, digamos, para el esquema no SQL no va. Pero bueno, no sé si hay alguno de los chicos que trabaje diariamente con NoSQL o haya tenido experiencia y la quiera compartir, es bienvenida. Acá Mariano está comentando, a ver, dice, es como pasar datos en crudo, pero el objetivo principal es manejar gran cantidad de datos sin lentitud y la manipulación de datos es post a lo que dijo Ale por el Teledata Warehouse, así, claro. O sea, el objetivo es, como decía, tener esa flexibilidad de ir registrando la información, ¿sí? En una base de datos, vamos a decirle no estructurada para diferenciarla bien, y después claramente esa información que tenemos guardada allí, obviamente que después con un proceso
de transformación la podemos llevar a un data warehouse y explotar, eso desde ya. ¿Con qué, dice Alejandro Raiolo, y con qué herramientas se puede explotar los datos en ese tipo de bases? Con la misma, o sea, cuando veamos Data Warehouse, espero que esa pregunta quede claramente respondida. Cualquier tipo de fuente de información, ya sea un NoSQL, una base de datos de modelo transaccional, un Excel, un data lake lleno de archivos de XML, de JSON, de lo que fuese. Yo después la puedo llevar a un esquema de data warehouse, donde tengo mi data warehouse para explotar, y ahí voy a integrar toda la información de la institución y la voy a explotar ahí en un modelo generalmente dimensional. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de la materia. Que si no queda claro allí, Alejandro, recordámelo. Sí, tal vez incluso en la otra clase en la que está dedicada a ETL, bueno, más allá que se dé o no como venga el transcurso de la clase, tal vez podamos ahí implementar un Mongo y hacer una mini demostración, un pasaje con un ETL a una base relacional Claro. o tal vez puedo levantar ¿cómo se llama? Ahí como en el banco que levantamos, viste, el Teradata ese virtual. Pero bueno, ya sería Sí, demasiado. sí, creo que Podemos intentarlo. sí, que digamos ahí en cuanto a la explotación. A ver, primero, no va a faltar el caso en el que alguno diga, no, pero yo tengo un MongoDB y lo exploto directamente desde, no necesito hacer ningún pasaje ni transformación. Bien, eso no digo que no ocurra en la realidad, digo, el esquema ordenado en una institución que es lo suficientemente grande y quiere integrar distintas bases de datos, va a tender a que esa información que está en un MongoDB se sume a otra información que está en un modelo relacional, se sume a otra información que tiene un usuario en un Excel o en un Access y se vaya integrando todo en un data warehouse, en un proceso de ETL de integración que integra justamente todo en uno, que es el data warehouse, y allí es donde se debería explotar. Ese, digamos, sería el mundo ideal. Eh, pero bueno, lo importante en contraste con las bases de datos relacionales y luego con el Data Warehouse que tiene como fin la explotación es esto, ¿no? Esta flexibilidad y la posibilidad de no tener estructura previamente definida para ir guardando información. Eh, Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta más. O si alguien nos quiere contar alguna experiencia, tanto en También. modelo relacional como no relacional. Yo quería comentar mi experiencia en base Sí, a la base de datos no relacional. Fue bastante lejana en un trabajo anterior que tuve, donde se usaba, recuerdo, siempre lo vi como la base de datos no relacional como un solo un medio para recolectar datos de manera rápida. Ujú. sí. Como lo que decía Mariano en su comentario anterior, una gran cantidad de datos sin lentitud. Me recuerdo que había una implementación en la línea de producción donde había varias máquinas en el proceso Ajá, productivo, donde algunas, las que se compraban de nuevos modelos, venían con sus puertos de datos, donde se podía obtener mucha información. Las máquinas trabajaban 7 por 24, entonces se podía obtener mucha información claro. respecto de la temperatura de los componentes, bueno, de las horas de trabajo, de las horas de parada, mucha información por cada máquina. Y recuerdo en ese momento de que, claro, las máquinas nuevas venían todos con un formato y había un lote de máquinas que se fue reformando, porque eran todas del mismo fabricante, pero bueno, que no tenían esas adaptaciones y se fueron reformando para que esas máquinas puedan emitir esos datos, ¿no? Y se fue haciendo de manera paulatina. Dependiendo del modelo y de la aplicación de la máquina, obviamente cada una emitía determinada cantidad de datos diferentes. Entonces, lo que ayudó la base de datos relacional en sí era que toda la información de todas las máquinas convergían en una base de datos no relacional y se guardaban con los datos que la máquina emitía, no importaba qué máquina. Si llegaba una máquina nueva, se conectaba directamente y se guardaba en la base de datos no relacional. Y después,
en el momento que se hacía el relevamiento y se podía hacer justamente pasar a una estructura más relacional, se programaba el ETL, o sea, se pasaba a un data warehouse, y los datos se iban analizando en un proceso batch y se pasaban a una base de datos relacionales para poder utilizarla en tableros de control o otro tipo de, hacer justamente contar con el SQL y poder poder hacer operaciones transaccionales y todo eso. Me Perfecto. parece que Sí, estaba sí. bueno como ejemplo, porque yo siempre cuando se habla de base de datos no SQL, me acuerdo de ese ejemplo y se me hace mucho más fácil asociarlo con esa experiencia. Ujú. Sí, como un buffer Sí, que tal vas, cual. vas grabando, vas tirando Claro, no la info. importaba Sí. qué máquina esté conectada ni qué datos emita esa máquina. Yo Ujú. sabía que estaba conectado ahí y lo que la máquina emitiera, dato que emitiera, se iba a guardar ahí. Y después, con el tiempo, se asignaban horas justamente para programar esos CTL. Y bueno, ahí se hacía el análisis de cómo se podía pasar esos datos de una máquina particular a una base de datos relacional. Bueno, y se programaban los procesos en batch y después se empezaban a pasar y se analizaban de manera por separado de cada máquina. Y aparte ese es el perfecto ejemplo porque no es lo mismo tener un software que tal vez vos puedas alterar o no, dependiendo si es un empaquetado, un programa que genera un log y que es más o menos lo que vos Ujú. ejemplificaste, que tener un hardware que es muchísimo más difícil el hardware, modificarlo para que haga lo que vos esperás o adaptar ese hardware o las métricas de ese hardware a una base de datos relacional. Ese es el perfecto ejemplo. Exacto, exacto. Así, Alejandro. ¿Qué les iba a decir? Eso que lo hacían con Apache, con NiFi, porque el gran problema de todo esto es la cantidad de datos. Es increíble. O sea, los logs que generan las aplicaciones, o mismo si necesitas información de Internet, eh, el tema es la cantidad, es el volumen. Nosotros estamos con Apache NiFi tratando de hacer esas capturas de información, y de ahí llevarlas creo que a un modelo relacional. O sea, no sé si vamos a pasar por Hadoop o no. Pero después lo otro para la explotación, ahí en el ecosistema de Hadoop van a tener millones de herramientas. Y por ejemplo, para guardar datos o nosotros en Hadoop vos tenés todo en forma de archivos, ¿no? O sea, podés tener información, más allá de cómo es el ecosistema, podés tener información en archivos tipo JSON, ¿sí? Un archivo con varios registros en formato de colecciones JSON, como lo que estabas mostrando ahí, Juanca. Y después eso lo podés, como quien dice, llevar a una base de datos, ¿sí? Lo podés guardar, o sea, mediante Hive, lo podés guardar en tablas, en estructuras muy parecidas a tablas. En realidad no guardar, sino, como quien dice, ordenar. Y después para la explotación, por ejemplo, estamos usando Impala, que es mucho, pero mucho más veloz al momento de hacer consultas en esta información. Pero obviamente nosotros acá le estamos mostrando más o menos conceptualmente lo que es NoSQL. Después, si se meten en detalle, van a ver que el ecosistema tiene muchas, pero muchas herramientas, cada una dedicada a cosas distintas, ¿no? Pero Apache NiFi está bueno, es una herramienta, podríamos decir, de TL, y está bueno para tratar de obtener información de la web o de algún punto que se genere información de forma muy rápido, y necesitamos sacar eso. La cuestión es que después, si uno saca, no sé, imagínense, sacan 10.000 datos, o 10.000 colecciones por segundo, y después eso ustedes lo quieren trabajar, es como que se complica, ¿no? O sea, porque en un minuto van a tener, o en una hora van a tener millones de registros. Imagínense que eso después ustedes los tienen
que con algún proceso llevar a una base relacional. Y ahí es donde está el verdadero problema, porque qué información saco, cómo la leo. Por eso lo que tiene Apache NiFi creo es, por ejemplo, poner alguna forma filtros o qué información quiero. Se puede, está bastante bueno. Nada, no sé si detengo la grabación, ya pasaron como 30 minutos, pero bueno, va a quedar una Sí, grabación larga. sí, decirles que ahí verifiqué